Bueno, entonces vamos a continuar con Primera de Reyes. No sé si recuerdan, estábamos en Primera de Reyes, habíamos quedado en el capítulo número 14 y hoy vamos a irnos hasta el capítulo número 15, terminando con el versículo 24. Entonces vamos a hacer como un recorderis de todo lo que ha pasado. Si ustedes recuerdan, bueno, que Salomón terminó su reinado, él muere y bueno, sabemos que él lo terminó no obedeciendo a Dios. Sin embargo, el Señor en cumplimiento de su pacto continúa dándole el reino pues a sus hijos. Entonces, su sucesor o el sucesor que continuaba por ser el primogénito de Salomón era Roboán. Roboán, digamos que tiene empieza a cometer como un pecado y es un pecado como de orgullo de alguna manera, porque pues él creía tener todo ya ganado por el hecho de venir pues ya con el reinado que su papá le estaba dejando. Como sabemos, pues tenía el reinado sobre las 12 tribus de Israel. em, y bueno, este hombre recibe de parte del pueblo como una especie de rebeldía diciendo que se sentían con un yugo muy pesado que les había colocado Salomón en cuanto a todo el trabajo pesado que tenían que hacer de construcción, porque como sabemos, Salomón hizo muchas construcciones eh, en Jerusalén, bueno, en todo Israel. Entonces ellos sentían un yugo muy fuerte y pues ellos lo que le dicen es a Robán, queremos que nos quites o que disminuyas ese yugo. Este hombre pues va y pide consejo a los ancianos y los ancianos lo que le dicen a él es, si tú te quieres ganar al pueblo con humildad, pues acepta bajarles el yugo y te vas a ganar al pueblo para siempre. Pero también acude al consejo de unos jóvenes amigos de él, bueno, pues, personas de su edad, y estas personas le dicen, no, todo lo contrario, usted vaya y póngale más yugo, o sea, es lo que usted, prácticamente lo que usted diga, no lo que digan ellos. Entonces este hombre le obedece a sus amigos, sigue el consejo de sus amigos y no el consejo de los ancianos. Por esta razón el Señor ya tenía eso preparado porque ya Jeroboam había sido, eh, a través de un profeta, Jeroboam era un siervo que tenía Salomón, y ya a través del profeta Ahías, ya el Señor se había manifestado a él, había hecho pacto con él, casi que transmitiéndole lo mismo que siempre le transmitió a David en su momento, a Salomón en su momento, diciéndole, si tú obedeces, haces de acuerdo a mis mandamientos, entonces vas a estar en el reinado. Y este hombre le da 10 de las 12 tribus, prácticamente lo pone a reinar en la mayoría pues de lo que es Israel. Em, entonces, Roboam de esta manera eh, por estar creyendo que pues él ya lo tenía todo ganado y por su desobediencia pierde estas 10 tribus y solamente se queda gobernando en Judá. Él, el Señor lo deja por misericordia y por cumplir el pacto que tenía con David en la ciudad que él había elegido para Dios, pues prácticamente Jerusalén, o sea, lo deja en Judá, en la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas dos son las que reina Roboán. Jeroboam quedan sobre las otras 10 tribus reinando. Entonces, en este momento es cuando se divide Israel y queda Israel y la otra parte, pues Judá, se llamaba pues Israel en el norte y Judá hacia el lado del sur. Este reino de las 10, Jeroboam reinó en estas 10 tribus, pero este hombre pues también comete un pecado y es que ya sintiéndose como de alguna manera como entronado, digámoslo así, eh, comete el error de, de confiarse y decir, pero si estás, y de tener miedo, bueno, eso lo vamos a estar viendo. Él empieza a desconfiar de Dios porque Dios le hace una promesa, pero él empieza a sentir como miedo y dice, si yo dejo que mi pueblo vaya a Jerusalén, como se hacía cada año, cada 2 años, a, a llevar las ofrendas, seguramente va a pasar que ellos vuelvan a colocar como a Roboán como rey y a mí me maten. Entonces este hombre se inventa una idolatría y toda extraña, donde coloca como unos... eh,
becerros de oro, bueno, hace diferentes tipos de idolatría en sitios altos. Adicionalmente, coloca sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Entonces, eh, digamos que hizo como propio, su propia manera de adorar al Señor a su manera. Obviamente, esto iba totalmente en contra del Señor. Y esto obviamente trae una cantidad de consecuencias para él y para sus generaciones por haber em, pues faltado pues a este pacto con Dios y pues a esta gran bendición que le había dado el Señor a Jeroboam, aún sin ser siquiera descendencia de David, ¿no? Entonces, ahí digamos que terminó, o hasta ahí vamos, em, dentro de las consecuencias que tenía, que le llegaron a Jeroboam por su pecado. Uno de sus hijos se enferma, entonces vamos a iniciar desde ahí. El hijo de él se llamaba Abdías, y este niño se enferma, y lo que hace eh, en su misma prepotencia y orgullo, Jeroboam, es decirle a la esposa que fuera y buscara a Ahías, que había sido el profeta que le había anunciado lo del reinado de las 10 tribus, porque ya era una persona bastante mayor, y le decía: disfrácese y vaya, que él no la va a reconocer, y pídale que, como usted es mujer, seguramente con más facilidad va a permitir que se sane nuestro hijo. Entonces, bueno, entonces ahí este hombre, en vez de, digamos que si uno lo pudiera hacer como un paralelo con lo que le pasó a David, cuando David cae en adulterio con Betsabé. em, Ellos, pues su primer hijo, que es como el fruto de ese adulterio, em, este niño también pues está a punto de morir, y David se rasga las vestiduras y llora y clama por la vida de su hijo al Señor, pero pues el niño muere. Él lo que hace es pues decir, bueno, de alguna manera yo me lo merezco de alguna manera. Se levanta y continúa con su labor como rey, porque él acepta que él falló y pues se arrepiente de su pecado en ese momento. Em, y es consciente pues más bien que falló. A diferencia de Jeroboam, que Jeroboam lo que hace es con su orgullo decirle: no vaya, hágase pasar por otra persona, y vaya y mire qué le va a decir este profeta. Entonces, el Señor ya le había revelado a Ahías lo que iba a pasar. Bueno, entonces lo que hace en este momento es el Señor darle esa profecía. Es una profecía bastante fuerte sobre la casa de Jeroboam, y esa está en Primera de Reyes 14, del 10 al 11, que lo leo a su favor, y dice lo siguiente: por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad los comerán los perros, y el que muera en el campo los comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Entonces esa maldición cae sobre él y sobre toda la generación varones de Jeroboam. Entonces, Jeroboam, por no haberse arrepentido, a diferencia de David, porque pues David también tuvo sus errores, pero él no persistía en su pecado, a diferencia pues de Jeroboam, que sí lo hizo, y pues lo que hizo fue eh, hacer que todas sus generaciones estuvieran malditas. Eh, Obviamente que darle sepultura a un cuerpo es algo muy sagrado, y especialmente para los judíos era algo demasiado sagrado. Si no se lograba dar sepultura a un cuerpo, esto era como una desgracia, más o menos. Entonces, uno podría decir: pero uy, qué fuerte este castigo para este hombre. em, pero realmente, si uno lo pudiera ver desde el punto de vista, eh, ¿cómo va a quedar su alma? Su cuerpo va a quedar comido por perros o comido por aves, pero su alma, ¿qué pasa con su alma? Sí, es alguna manera poder ver que en lo físico su cuerpo ya no existe, ya murió, pero su alma, ¿cómo está? ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera era como una representación de cómo va a quedar su alma
después de todo el pecado que cometió Jeroboam. Em, También, pues, parte de la maldición, digamos, era que se iba a destruir Israel e iba a ser esparcida. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver más adelante que Israel queda cautiva en Asiria. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero pues le estaba profetizando esto. Y también le dijo a la mujer que tan pronto ella llegara a su ciudad, su hijo iba a morir. Sí, o sea, consiguió todo al revés, ¿sí? Entonces, es una manera de poder entender que el Señor, eh, el propósito que tal vez tenía con Jeroboam era totalmente diferente, le dio una opción muy grande y este hombre, pues lo que hizo fue, fue votar esa gran oportunidad y él hacer a su propia manera las cosas. Adicionalmente, algo que era muy importante, no sé si alguien me puede ir ayudando con Marcos 9:42, es que los peores pecadores son aquellos que llevan a otros a pecar, ¿sí? Entonces, no solamente fue el pecado de él, sino, digamos que estas 10 tribus obviamente conocían del Señor. Estas 10 tribus iban a llevar sus ofrendas anualmente al Señor. Em, pero simplemente fue que este hombre, Jeroboam, les cambiara los dioses y les cambiara sus ritos, digámoslo de alguna manera, y lo aceptaron. Entonces también por el pecado eh, que ellos también asumieron y aceptaron. No sé si alguien ya tiene Marcos 9:42 que me pueda ayudar. Marcos 9:42. Sí, señora. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Amén. Muchas gracias, Sofía. Entonces, bueno, ahí vemos exactamente que sería mejor que se colocara una piedra y se arrojara al mar que antes de hacer pecar a uno de, de sus hijos. Y bueno, este pecado fue muy grande entonces de parte de Jeroboam. Digamos que eso fue en el capítulo 14. Y también nos habla como en este momento el primer rey de Israel fue Jeroboam. Y de la misma manera el primer rey de Judá pues fue Roboam, porque desde este momento se empieza, ya se divide Israel y ya queda así. Este primer rey Roboam, que fue hijo de Salomón, no hizo bien delante del Señor. No, él empezó a hacer otros, también empezó a adorar otros dioses, y sobre todo en la parte sexual. O sea, bueno, él construyó como una estatua de acera, que es una diosa que le da como mucho, pues ese énfasis en la parte de fertilidad y en la parte sexual. Entonces, esta diosa de alguna manera permanece mucho lo podemos ver durante el Antiguo Testamento, permanece mucho en las tribus, porque la toman como la esposa de Baal, que Baal era como el rey, como el dios, perdón, también como de la fertilidad. Entonces lo que hacían ellos era, aquí dice que hubo sodomitas. Sodomitas eran personas que, bueno, en algunas partes encontré que eran homosexuales, en otras partes que eran personas que tenían como excesos, como desviaciones sexuales. Entonces, adorar a este tipo de Dios, lo que hacía era que prostituían, porque el culto a esta diosa era prostituir a mujeres y a hombres, porque lo que ellos creían era que los hombres eh, representaban como a un dios que era Baal, y las mujeres pues representaban a esta diosa Acera, y los hijos que nacieran de esa prostitución los consideraban deidades. Entonces, esto empezó a darse mucho en Judá. Adicionalmente, el reino de Roboán también fue saqueado. Ustedes recuerdan que Salomón tuvo demasiadas riquezas, tenía escudos de oro. Bueno, hablamos de las diferentes cosas que este hombre había hecho tanto en su casa como en el templo. Y fue saqueado por otros pueblos. Entonces, hasta ahí empezó como la ruina de parte de Jerusalén, empezó a verse saqueada por otros pueblos. Y adicionalmente no tenían paz porque
Roboam tuvo guerra todos los días de su vida con Joroboam, es decir, todo, perdón, con Jeroboam. Todo el tiempo tuvieron guerra, no hubo paz en este reinado. Esto es más o menos lo que se ve en el capítulo 14. Y en el capítulo 15, lo que vemos es Jeroboam reinó durante 22 años y durante esos 22 años alcanzaron a estar tres reyes en Judá, por eso es que se habla aquí de tres reyes de Judá que fueron Roboam, después vino Abían, que era hijo de Roboam, y por último Asa, que alcanzó a estar una partecita pequeña del del reinado de Jeroboam. Mientras él reinaba en Israel en la parte norte, estos tres reinaban en la parte de abajo, o sea, iban muriendo y iban pasando el trono al hijo siguiente. Judá, el siguiente rey fue Abían. Abían también hizo lo malo delante de Dios. Y Dios mantuvo a Jerusalén fue únicamente por misericordia y por amor a David y porque había una promesa de que el Señor Jesucristo iba a venir de esta descendencia. Su reinado pasó sin pena ni gloria. Entonces, bueno, en esta parte yo pensaba, bueno, ¿cómo es, digamos, si nosotros comparáramos nuestro tiempo con Dios o nuestra vida con Dios? Eh, si fuéramos diciendo, bueno, ahorita voy a hacer como un paralelo, pero decía, ¿será que de pronto en algún momento nosotros somos sabían que pasamos sin pena ni gloria o queremos evitar más bien pasar por ahí y decir, no, yo no hice nada, yo ni supieron de mí, ¿sí? Entonces, obviamente este hombre hizo lo malo delante de Dios, pero pues no hubo nada más adicional en su reinado, él reinó muy poquito tiempo y murió. Después vino un primer rey bueno que tuvo Judá, dentro de todos los reyes que hubo, eh, este fue el primero, no hubo muchos. Este rey Asa pudo gobernar durante 41 años en Judá. Entonces, no sé si alguien me ayude a leer los versículos que están aquí en en la diapositiva, o sea, todo lo que está del 11 al 15, si me pueden, al 14, perdón, si me pueden ayudar, que ya está ahí en la pantalla. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Amén, gracias, pastor. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es un hombre que hace lo correcto. Y pues yo me colocaba como en el papel de él, ¿no? Dice, quitó a los sodomitas, él lo que hizo fue expulsarlos del país. O sea, todas las personas que tenían como ese pecado sexual los expulsó a todas las personas que se prostituían, a los homosexuales, los sacó. em, y adicionalmente quitó los ídolos que los padres habían colocado, que eran los becerros de oro, que eran estas estatuas de acera. Todo esto lo hizo, pero como vemos en en el versículo 14, dice, pero no quitó los lugares, esos lugares altos no los quitó. Digamos que esa parte fue la única que no hizo Asa, pero digamos que él inició como ese cambio en Judá y en su reinado hubo mucha paz. Algo que me pareció muy importante fue este versículo 13 que dice, también privó a su madre Maca de ser reina madre. Maca realmente no era la mamá de Asa, sino era la mamá de Abían. Era la abuela de Asa, pero pues ahí le colocaron, pues bueno, le colocan madre y le quitó ese poder de ser reina madre porque ella era la que había colocado esa deidad de acera. Eh, Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó en la torrente de Cerón. Entonces, digo yo, es un hombre con mucho carácter, porque pues no era fácil y más y más con el respeto de las autoridades, poder ir y quitarle y decirle, no vas a ser reina madre, y adicionalmente voy a quitar esta deidad que has colocado. Entonces, es el carácter tan fuerte que tuvo Asa para enfrentar a su misma familia para cumplir lo que el Señor quería.
y era solamente pues que la adoración fuera para él. Entonces vamos a hacer como una especie de paralelo, digámoslo. Ah, bueno, perdón, antes de eso, uno podría decir, pero ¿por qué los reyes, si tenían, o sea, si a ellos se comunicaba Dios con ellos a través de profetas, ¿por qué eran tan tentados de hacer ídolos? Entonces, digamos que lo que encontraba era que por autoridad ellos querían ser como libres de la autoridad de Dios y de los sacerdotes, como tener su propio poder. Si lo vemos hoy, más o menos pasa parecido que hoy no quieren, las personas no quieren tener ninguna autoridad encima. Eso se vería como más bien, ese sería como el paralelo que tendríamos con el tema de la autoridad. El placer. Entonces, tener sensualidad sin alguna responsabilidad o culpabilidad. Entonces, ahí lo que hablaba de Acera, que Acera permitía que hubiera esta prostitución, que bueno, entonces sin ninguna culpabilidad, porque en ese momento hasta llamaban prostitución sagrada. Entonces, así lo manejaban y pues obviamente eso ante los ojos de Dios, pues no era. Y hoy la gente lo que hace es ver el placer como un Dios y también, y sin importar a qué precio. Eh, Porque pues vemos que desafortunadamente lo que más busca en este momento la gente es tener placer de alguna manera. Placer en la comida, placer en darse gusto, pues darle gusto a la carne en todo lo que se quiera, digámoslo así, que le es permitido libremente, digamos. Entonces es como esa búsqueda del placer. Alabanza y popularidad. La grandeza y la santidad de Dios fue reemplazada por unos dioses que tenían formas humanas y de esa manera como que podía cambiar a ese Dios por alguien más humano, al que no tocaba hacerle sacrificios y simplemente como que se podía tener como una especie de ser apacible delante de él, pero no tenía que presentarle ningún sacrificio. Hoy en día el sacrificio es visto como un castigo pues que es puesto y que no tiene ningún sentido. Si vemos eso, pues es lo que está sucediendo hoy en día, que no se puede, que todo es muy prohibido, porque pues eso es lo que ha creado, esas son las leyes que ha creado el hombre. Y pues es importante en este momento tener éxito a toda costa, tener esa alabanza y esa popularidad. En nuestra sociedad la gente quiere adorar a los dioses de su corazón, quebrando el primer mandamiento. Entonces es importante que miremos cuál es nuestro Dios, cuál es el Dios que tiene tu corazón. Entonces aquí hay como unos ejemplos, es la plata, son las redes sociales, pues es de alguna manera alguien de mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, el internet, eh, recibir títulos, estar bien físicamente, eso es lo más importante para mí, mi cuerpo, o las plataformas, eso entre algunas cosas, de pronto también el fútbol, pues ahora vemos el tema de las mascotas. ¿Cuál es el primer lugar realmente en nuestro corazón? Entonces, es importante revisarlo para que podamos mirar como estos puntos, o sea, ¿por qué tengo ese ídolo en mi cuerpo, en mi corazón, perdón? ¿Qué ha llevado a que ese redes sociales sean mi ídolo? ¿Qué ha llevado a que el fútbol sea mi ídolo? ¿Qué ha llevado a que mi cuerpo sea lo más importante antes que Dios? Podríamos decir que tenemos como una falencia, que algo nos falta. Entonces, ¿qué podría hacernos falta? Entonces, em, cuando el Señor Jesucristo le dice al joven rico, que él se acerca y le dice, yo doy diezmos, yo me congrego, ¿qué hace falta? ¿Sí? ¿Qué más me hace falta pues, para seguirte, para ser de tus discípulos? Y él le dice, solo te falta una cosa, deja tus riquezas. Entonces, sería muy importante preguntarlos, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que es más importante? Hoy podríamos decir, ¿qué es lo que es más importante para mí? Que pues bueno, ya de pronto lo hemos visto muchas veces, pero ¿qué es lo que realmente es más importante para mí que me hace falta quitar? Em, ¿Qué es lo que más me dolería a mí que se fuera de mi vida en este momento? Un hábito, una persona, un trabajo, un estudio, el estudio. Entonces es importante que nos preguntemos qué cosa me hace falta para poder seguir al Señor realmente. Este paralelo que hago acá es, bueno, a Roboán el Señor le entregó una herencia.
Le entregó una herencia que venía de parte de David, y no solamente era una herencia de dinero, perdón, venía de Salomón, incluso de David, sino venía un pacto, venía riquezas, adicionalmente venía poder, y este hombre perdió esa herencia. ¿Qué nos ha dado Dios como herencia a cada uno de nosotros? ¿Y cómo estamos cuidando esa herencia que Él nos dio? Él desobedeció a los ancianos y ese fue su mayor pecado, porque él quiso escuchar a otras personas. Entonces, ahí esos ancianos corresponden a nuestras autoridades. ¿Cómo es la obediencia de nosotros hacia nuestras autoridades? Este hombre pues tuvo orgullo y tuvo idolatría y estas dos podríamos medirlas, o sea, cómo realmente, si ya estoy fuera yo de ese orgullo, si no me creo más que otros o me creo menos que otros, eh, cómo son mis relaciones interpersonales, eh, si tengo orgullo en mi corazón, ahí lo puedo medir. En cuanto a la idolatría, uno podría decir, no, yo no soy idólatra porque yo ya no me arrodillo frente a una imagen, pero pues vimos cuáles ídolos pueden ser los que están en nuestro corazón. Adicionalmente, ¿será que yo encasillo lo que yo creo o encasillo a Dios eh, en mi creencia o mi creencia en Dios? Eso es importante que lo revisemos. O sea, ¿será que si realmente yo creo en Dios o más bien encasillo a Dios en lo que yo creo? Entonces, para que también revisemos esa parte. Y aquí podríamos hacernos una pregunta más. ¿A quién escuchas cuando tienes que hablar con alguien? ¿A quién escuchas? Que fue el error que cometió Roboán, porque él asistió a donde debía ir y asistió a donde no debía ir y siguió el consejo de los que no debía, del que no debía seguir. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, ¿a quién escuchas? Eh, si nos comparáramos con Jeroboam, Jeroboam recibe una promesa, ¿cierto? Sin ser un hombre de la descendencia de David, se les ha entregado 10 tribus, un pacto, y este hombre escucha su propio corazón porque lo que hizo fue, escucho mi propio corazón porque pues me da miedo, porque yo no confío en Dios, y ya tengo el poder, entonces yo voy a hacer mi propio culto. De igual manera, el orgullo y la idolatría hicieron que este hombre fallara. Y algo muy importante fue que no se arrepintió. A diferencia de David, este hombre siguió en su pecado, siguió con su altivez y no se arrepintió. Y pues le trajo grandes consecuencias a él y a todo su pueblo, como ya lo vimos. Entonces es importante que podamos hacer un análisis a diario y arrepentirnos a diario. Em, Cuando nosotros dejamos de hacer como el listado diario de lo que hacemos bien o hacemos mal, em, empezamos a acumular y se nos va olvidando. Entonces, si yo sé que hoy con mi forma de hablar lastimé a alguien, si fui despectiva, si fui hiriente con alguien, si no lo reviso hoy y no lo arreglo para mañana, mañana lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez hasta que eso se me vuelve algo normal. Y ya no es un error, sino que simplemente ya hace parte de mi vida. Entonces, por eso es tan importante que lo revisemos a diario. ¿Qué hice hoy que hizo daño a otras personas para poderlo corregir? Y Asa tiene un reinado, el reinado más largo que hubo en Judá, que fueron 41 años. Em, Esta parte la podríamos comparar con el cuánto hace que tú conoces al Señor, ¿sí? ¿Cuánto reinado te ha dado Dios em, como cristiano para poder trabajar para otros? Él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Como vimos, él quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Si nosotros miramos, no sé si es tan fácil, para mí no ha sido fácil poder quitar muchos ídolos de mi familia. Eh, Gracias a Dios, digamos que pasó en mí, pero no es fácil poder uno enfrentar a su familia, a su mamá, y a su papá de pronto y decirle y poderle decir, debes romper todos tus ídolos o tus hábitos, como lo hizo este hombre con el carácter, sabiendo que esto le agradaba al Señor. Entonces, bueno, es que Dios nos ayude a poder eh, ayudar a las personas, a nuestras familias, a poder romper esos ídolos y quitar como esas herencias generacionales que hacen daño para nuestros hermanos, para nuestros primos, bueno, y pues para nuestras descendencias. Él expulsó
a las personas que iban en contra del Señor en cuanto a la parte sexual, que ya vimos que eran pues los sodomitas y bueno, esas personas que adoraban a Cera, y pues le quitó el poder a su abuela, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera estamos confrontando nosotros el pecado de nuestro entorno? En nuestro trabajo, en nuestro estudio, realmente lo confrontamos, nos quedamos callados, si tenemos como ese carácter, y si no lo tenemos, pues podemos pedirle al Señor que nos ayude a poder tener ese carácter. Yo lo pido al Señor que me dé el carácter para poder confrontar, porque muchas veces no es fácil, y más en estos tiempos que la libre personalidad se debe dejar de alguna manera o no se puede. El hecho de simplemente querer orar por alguien puede llegar a ser un problema, em, pero que Dios nos ayude mucho a poder tener ese carácter y a poder confrontar lo que se mueva a nuestro alrededor, porque pues eso, digamos que a eso estamos llamados y podemos hacerlo recto delante de Jehová como cristianos. Pues este era todo el contenido que había como para hoy. Em, pues espero que haya sido, que el Señor haya tocado por ahí fibras de lo que de pronto necesitamos hacer en nuestro corazón. Y pues quiero por último cerrar pues con una oración para que sea el Señor ayudándonos a que todos estos puntos los podamos entenderlos y podamos hacer de acuerdo a lo que Él quiere y podamos hacerlo recto delante de Él. Padre amado, en esta noche, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú conoces cada corazón que está aquí representado, cada familia, Dios. Tú conoces, amado Señor, todo lo que nos has entregado, la herencia que nos has dado, en todo sentido, amado Dios. Tú conoces, Padre amado, las promesas que nos has dado, Señor. Tú conoces, amado Dios, cuánto tiempo hace que te conocemos, Señor. Tú conoces, Padre amado, cuáles han sido nuestras desobediencias, Señor. Tú sabes a quién escuchamos cuando queremos tomar una decisión, a quién le preguntamos, amado Señor. Tú conoces también, amado Señor, si en muchas oportunidades escuchamos nuestro propio corazón porque queremos satisfacer nuestros ídolos, queremos satisfacer nuestra carne y nos hacemos sordos a tus palabras, amado Dios. Tú conoces, amado Señor, todo lo que debemos quitar de nuestra familia, el orgullo, la idolatría que aún hay dentro de nuestros corazones, amado Dios, todo lo que debemos expulsar, lo que debemos quitar de nuestro entorno, de nuestra familia. Te pido, Padre amado, que podamos arrepentirnos, Señor, todos los días, cada día, amado Dios, que podamos ser reargudidos por tu Santo Espíritu y podamos saber en qué momento, Señor, hacemos daño a otra persona, en qué momento nos equivocamos, en qué momento tomamos una decisión solamente para darnos gusto. Permítenos, Padre amado, que seamos esa herramienta tuya para llegar a otros, que podamos entender que eh, el poder que tú colocas, no, tú no tienes un poder sobre nosotros para esclavizarnos, ni mucho menos. Tú lo que nos quieres dar es un poder de parte del Espíritu Santo para ayudar a otros, amado Dios. Ayúdanos a entender esto y ayúdanos a hacer y a cumplir ese propósito que tienes, amado Dios, para cada uno de nosotros y ayúdanos a hacerlo recto delante tuyo, Señor, y que nuestro tiempo que estamos aquí en la tierra, de alguna manera como esos reyes puestos por ti para ayudar a tantas personas, Señor, no pase. eh, Desapercibido, Señor, como le pasó a Bian, que hizo cosas malas delante tuyo y adicionalmente eh, pasó desapercibido su reinado, amado Señor. Permite que podamos dejar huella, esa huella que eh, tú quieres que dejemos, amado Dios, en las personas que has colocado a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, y colocamos el resto de servicio en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.